Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a orar en este momento. Hablemos con Dios, Padre Celestial. Gracias te damos por esta oportunidad. Bendícela, Señor, que seamos utilizados de la mejor manera para cada uno de tus hijos, para cada una de aquellas personas que necesitan conocerte, Señor, que necesitan de ti, que quieren esa salvación eterna, así también, Señor, y quieren transformar, cambiar sus vidas. Pedimos que este video pueda llegar a aquellas personas que estén sedientas en su corazón, que estén ansiosas y en necesidad, Señor, de poder aprender y conocer de tu palabra y que sus vidas puedan ser transformadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, los dejamos con la primera alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta hora esta bella alabanza, digno y santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bueno, mis hermanos, nos dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Vamos a cantar en esta noche. Dios está aquí. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te ando y me puedes oír. Soy Espíritu está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Amén, hermano, nos dejamos con la predicación. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que esas alabanzas se le hayan cantado con su corazón a nuestro Dios.
Vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 12, capítulo 4, perdón, del versículo 12 al versículo 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Revélala a nuestras vidas, a nuestra mente, Señor, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos comprenderla y así también podamos aplicarla y compartirla con aquellas personas que la necesitan, aquellas personas que están en problemas, en situaciones difíciles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vaya, aquí estamos hablando del libro de Hebreos. Usualmente, Hebreos se le atribuye a Pablo, que fue escrito por Pablo, pero se dice que tiene una escritura mucho más refinada que la escritura que Pablo realizaba. Entonces también dice que aunque no hay un autor fijo, pues se le constituye que puede ser de Apolo, porque parece ser que era uno de los discípulos de Pablo, y el que escribió esta carta pues era una persona que conocía mucho a Timoteo, entre otros escritores que hay. El detalle acá está en que Hebreos es una carta que es muy profunda, ya que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Como título yo le he puesto a esto, es que cuando la Biblia te lee a ti, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos, y es lo normal, lo natural, lo que nosotros creemos, que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, y que nosotros la tenemos que ir entendiendo conforme pasa el tiempo. Pero dice acá que nosotros somos leídos y somos entendidos por la palabra, y que así también la palabra se manifiesta en nuestras vidas. Por lo tanto, aquí hay un misterio que el mundo no va a comprender. Es un misterio espiritual, porque cualquier persona puede decir: ¿cómo un libro te va a leer? Un libro no tiene vida. Bueno, pues acá la palabra de Dios nos está diciendo que este libro, nosotros lo conocemos como la Biblia, es la mera palabra de Dios, y claro que tiene vida, dice, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, las personas esto no lo van a comprender, porque ningún otro libro tiene el poder que tiene acá la palabra de Dios, porque no solamente es escritura, no solamente es algo que alguien escribió. La palabra de Dios es la voz, la palabra es la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de nuestro Dios. No solamente es un pensamiento tomado y escrito acá, sino que son mandatos, son consejos, son cosas que nosotros podamos practicar en el día a día. No es solamente un conocimiento que nosotros vamos a tener en nuestras vidas, como lo son cualquier conocimiento humano, sino que es un conocimiento que va a dar vida a nuestra alma, va a dar vida a nuestro espíritu, que va a dar vida acá en la tierra, a la forma en que nosotros nos movemos, a todo lo que nosotros como nos desempeñamos. La palabra es algo especial que nosotros tenemos, y es algo que no se va a encontrar en ningún otro libro, en ningún otro lugar. Entonces dice: porque la palabra de Dios es viva. ¿Y cómo esto lo podemos dar a conocer? Dice que en el libro de Juan, porque toda la palabra de Dios está conectada, que nuestro Señor Jesucristo era la acción que vino acá a la tierra para darnos el ejemplo. Por lo tanto, la palabra de Dios también está basada en nuestro Señor Jesucristo, el cual vivió y vive hasta el día de hoy, porque resucitó, porque entregó su vida para volverla a tomar. Por lo tanto, esta palabra no ha muerto, no ha pasado, no queda desfasada, sino que dice la palabra de Dios que todas las cosas van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Así como permanece en nuestra mente, en nuestros corazones, así va a permanecer por las generaciones, y todo lo que está escrito en ella se va a cumplir. Como les mencionaba, porque no es un libro que ya pasó, que explique solamente el inicio de los seres humanos, no es un libro que explique una época como la historia, no es un libro que explique solamente cosas que ya pasaron, sino que es un libro que se mantiene vivo, que se mantiene explicando sucesos que actualmente están sucediendo,
que se escribieron hace miles de años, pero que se mantiene explicando todo lo que hasta el momento nosotros estamos viviendo, lo cual no ha existido en ningún otro libro hasta la fecha. Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz, sabemos qué significa, que al final del tiempo el objetivo de la palabra de Dios se va a cumplir. No importan los recursos, no importa el tiempo, no importan las circunstancias, el objetivo se va a cumplir. Entonces, cuando dice acá que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque el objetivo que está acá escrito, cuando nosotros venimos y nos entregamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ese objetivo de la palabra, que es transformarnos, se va a cumplir en nuestras vidas, sin importar sea lo que pase, sea las circunstancias, sea lo que venga. Ese objetivo se va a cumplir en nuestros corazones, en nuestra mente, y sabemos que la palabra de Dios, bueno, tiene un objetivo principal, que es que nosotros podamos obtener la salvación, y muchos de ellos vienen derivados más objetivos dentro de sí mismo, para que nosotros podamos tener una vida grata, una vida en bendición, una vida agradecido, una vida en abundancia, una vida en paz, etcétera, que es lo que nosotros hemos escuchado a lo largo de todo ese tiempo. Y si no lo hemos escuchado, pues ahí están los videos guardados para que ustedes lo puedan escuchar en los videos anteriores que se han puesto en el canal. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, nosotros sabemos que la espada pues corta, penetra, pero ¿cuál es el verdadero significado de la espada? Y el verdadero significado de una espada es dividir. Cualquiera podría decir, bueno, la espada es la que se lleva la guerra y se ocupa para matar, para destruir, pero en este caso es el contrario. Nosotros, bueno, tenemos un concepto de las cosas, pero sabemos que Jesús vino a hacer las cosas diferentes, hizo todas las cosas nuevas, renovó todo. La espada en el Antiguo Testamento se utilizaba para matar, destruir pueblos, asesinar, para ganar batallas, etcétera. Entonces Jesús le viene a dar el significado, viene a cambiarle el significado a todo lo que en el Antiguo Testamento se conoce. Y ahora las cosas que servían para hacer daño, las cosas que servían para matar o para destruir, ahora las cosas son diferentes. Jesús lo ha hecho todo nuevo, y acá el concepto de espada no se refiere para destruir o para matar, se refiere para cortar. ¿Y para cortar el qué? Para cortar lo malo de lo bueno. La palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a poder separar lo bueno y lo malo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Igualmente pasa como con un cuchillo que nosotros usamos. Bueno, la espada nosotros ya no lo usamos, ahora usamos un cuchillo para cortar. En esta época se utilizaba más la espada porque era más lo que más se utilizaba, lo que más se conocía. Pero nosotros, cuando vamos a comprar carne, vamos a una carnicería, utilizamos el cuchillo para separar lo bueno y lo malo de la carne, lo gordo y la propia carne en sí. Cuando nosotros cortamos los vegetales, quitamos la cáscara con el cuchillo y lo ocupamos para separar, no para arruinar la fruta, no para arruinar la carne, sino para separar lo que nos va a servir a nosotros de lo que no nos va a servir. Por lo tanto, la espada se utiliza para eso acá. Esa es la representación. Dice acá, es más cortante, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que la palabra de Dios va a venir a separar lo bueno de lo malo de nosotros. Lo malo obviamente lo vamos a desechar y nos vamos a quedar con lo bueno. Por eso es que nosotros somos transformados por medio de la palabra de Dios. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es viva. Por eso la Biblia está viva, la Biblia tiene poder, y la Biblia es exageradamente respetada por muchas personas, incluso por huestes, potestades malas, por demonios. Es muy respetada. La palabra de Dios puede hacer que te salves solo por cargar una Biblia, puede hacer que te salves de la muerte, te salves de un robo, te salves de cosas malas. Te puede liberar, porque en este libro que las personas ven como común hay un poder sobrenatural que el mundo no lo conoce. Solamente los hijos de Dios lo conocen, solamente los hijos de Dios lo atesoran y lo valoran, pero que el mundo
piensa que no tiene poder porque simplemente no han comprendido, no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces la palabra de Dios nos va a separar, nos va a hacer entender la maldad que nosotros tenemos en nuestra mente, la maldad que nosotros tenemos en nuestro corazón, la maldad con la que crecimos acostumbrados y que incluso no podemos ver que estamos practicando porque hemos crecido con ella, porque se nos influyó en la sociedad, se nos influyó que así eran las cosas, y esa maldad pues solamente la vamos a poder ver a la flor de la luz por medio de la palabra de Dios, que es una espada cortante de doble filo. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hace una diferencia, el alma y el espíritu. Muchas veces nosotros no podemos diferenciar esto, el alma y el espíritu. Sabemos que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que nosotros vamos a estar salvando nuestra alma. Pero el espíritu, el aliento de vida, Dios nos lo da para que nosotros podamos tener vida acá en la tierra. Entonces, el alma, pues usualmente se le conoce como la mente que nosotros tenemos, se conoce como las emociones que nosotros tenemos, como la voluntad que nosotros tenemos. Y es por eso que se dice que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, vamos a poder reconocer a las personas que han sido cristianos también, porque vamos a tener parte de nuestra mente que compone el alma. Es una combinación de eso. Mas sin embargo, el alma no se combina con el espíritu, son dos cosas diferentes, pero el ser humano no puede discernir eso ni lo puede separar. Un ser humano común no puede separar el alma del espíritu. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces dice acá, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios acá lo que va a hacer es que cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, es decir, que nosotros leemos la Biblia a conciencia, que nosotros practicamos la palabra de Dios a conciencia, pues obviamente es toda una cadena y vamos a entender que necesitamos una comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos esa comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de tener esa fuerte conexión con Dios, nosotros vamos a poder hacer esa separación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Vamos a poder dejar de ser carnales, dejar nuestras emociones, nuestra mente, y vamos a lograr ser más espirituales. El espíritu es el que va a conectar directamente con Dios. Por lo tanto, por medio de la palabra, nosotros vamos a poder conectar mejor con Dios, vamos a ser personas espirituales y vamos a poder dejar a un lado lo que nos distrae, lo que nos aparta de Dios, y vamos a poder entonces nosotros tener una mejor comunión con Él y ser personas diferentes, ser personas como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que Él fue una persona espiritual, y como lo fueron muchos de los profetas o de los discípulos o los apóstoles que estuvieron acá escritos en la palabra de Dios. Entonces dice, la palabra de Dios va a dividir tu alma y tu espíritu, es decir, te va a hacer espiritual, vas a poder conectar con Dios, vas a poder hablar con Dios, y más allá de todo eso, más allá de leer la palabra de Dios, vas a poder escuchar la voz de Dios, vas a poder escuchar así como escuchó Abraham, así como escuchó Moisés, e incluso aunque no tenían el espíritu, así como escuchó Adán a Dios, así como lo escuchó, Dios se le manifestaba por sueños a José, a muchos actores del Antiguo Testamento, pues Dios se te va a manifestar en tu vida así también, porque vas a poder ser espiritual, vas a poder ser más una persona diferente, ser una persona que va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En ese sentido está hablando de cosas muy profundas de nuestro cuerpo, cosas muy profundas para saber de que la espada llega a profundidad a nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios llega de forma profunda a nuestras vidas. No es algo superficial que simplemente nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a cambiar 1, 2, 3 días, una semana, y luego nosotros vamos a volver a ser el viejo hombre. Aquella persona que no ha cambiado, aquella persona que no ha dejado sus deseos de la carne, aquella persona que no es espiritual, pues simplemente no está
siendo leído por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no ha entrado en sus vidas. No están leyendo la palabra de Dios, no están practicando la palabra de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. Es por eso que acá dice que llega y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Toda aquella persona que realmente vive la palabra de Dios sabe que es tan profunda que te hace cambiar todo lo malo que tenés en tu vida, que aquel pecado que no conocías que estabas cometiendo, pues lo puedes ver fácilmente porque la palabra de Dios te lo ha dado a conocer, te lo ha demostrado, y vas a poder cambiar ese pecado oculto, vas a poder cambiar tu mentalidad, la dureza de tu corazón, vas a poder cambiar cosas que no pensabas que podían ser cambiadas. Vas a dejar aquellas raíces de amargura, vas a poder perdonar aquello que pensaste que nunca ibas a poder perdonar. Va a llegar tan profundo en tu corazón, tu corazón se va a ablandar tanto que vas a empezar a hacer cosas que no pensabas que hacías antes. Vas a ser amable con las personas, vas a llegar a tener misericordia con las personas, vas a ser dadivoso con las personas, con los hermanos, vas a tener un corazón blando, vas a aprender a perdonar, porque va a llegar profundo hasta tu corazón, obviamente, si tú lo dejas entrar hasta ahí. Y dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que básicamente a veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, las cosas correctas, pero con una mala intención. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ir a la iglesia, adorar, orar, lo cual es extremadamente correcto, súper correcto, pero nuestras intenciones van a ser malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a estar en la iglesia, vas a estar orando, pero simplemente con el objetivo que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga con una petición materialmente, riquezas, salud, tu familia, lo que sea. Entonces dice acá, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, no hay dónde esconderse. Porque aunque estés haciendo las cosas bien, con la intención incorrecta, no se va a dar lo que tú estás buscando, lo que tú estás pidiendo. Y es lo que pasa con las personas. Las personas dicen, no, yo fui a la iglesia, pero Dios nunca me escuchó. Dios nunca me ayudó. Dios nunca obró. Dios no me sanó. Se murió la persona y no la sanó. Por gusto oramos, por gusto hicimos cadena de oración, por gusto alabamos. ¿Por qué? ¿Hicieron lo correcto en su momento? Sí, pedir a Dios, sí, orar, cantar, alabar, etc. Pero sus intenciones no eran las correctas, por eso lo que pidieron no se dio. Porque querían para sus deleites, para su vanidad, para su lujo, porque querían por un interés, porque querían porque Dios los bendijera, pero realmente su corazón, sus intenciones y sus pensamientos no estaban con Dios, estaban por un interés. Por lo tanto, la palabra de Dios dice acá que discierne los pensamientos y las intenciones. Y esto se complementa con el versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Es decir, delante de Dios no hay máscaras, delante de Dios no hay donde escondernos. Incluso ni Adán ni Eva se pudieron esconder delante de Dios físicamente, mucho menos espiritualmente, que Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, Dios conoce todo lo que hay en tu vida. No te vas a poder esconder de Dios, es decir, todo está desnudo. Por lo tanto, tus pensamientos Dios los conoce, tus intenciones Dios lo conoce. Todo lo que ha sido creado, dice acá, que Dios lo conoce. O sea, no hay cosa. Nosotros somos los seres humanos, somos los que pensamos, pero cualquier persona que está acá en la tierra, Dios conoce todas las intenciones. Por lo tanto, aquí está diciendo que la palabra de Dios va a entrar en tu vida y te va a examinar.
Cualquiera podría decir, bueno, pero nosotros somos los que leemos la Biblia. No, la Biblia te va a examinar porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios está viva. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos sabemos qué es el verbo. En lenguaje nosotros nos enseñaron en el séptimo, octavo, noveno grado, en sexto, quinto, nos enseñaron que el verbo era la acción. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué se entiende con la acción? Que era nuestro Señor Jesucristo que estuvo acá en la tierra. Y la acción significa que nuestro Señor Jesucristo también era la voz de nuestro Dios. Por lo tanto, en el versículo 12, cuando nosotros decimos, porque la palabra de Dios es viva, acá también se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual aún vive, el cual aún mora en nuestras vidas. Bueno, al menos de todo aquel que le ha recibido, Jesús mora en tu corazón, mora en tu vida con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona natural va a decir, bueno, yo voy a leer la Biblia porque hay consejos y me conviene. Ok, listo. Pero ¿qué hay de dejar entrar a Jesús en tu corazón, en tu vida? Porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es la acción. Entonces venid vos y hacés la oración de fe que hacemos nosotros en cada uno de los videos. Y que lo que estás haciendo es dejar que Jesús entre en tu vida. Entonces tú estás siendo leído por Dios también. Estás siendo leído por su palabra. Estás siendo leído por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido que las personas no conocen es donde Jesús te va a examinar. La palabra de Dios te va a examinar. Va a encontrar todo lo podrido que tenés por dentro y lo va a transformar. Lo va a hacer diferente. Te va a convertir de un bolo que no valía nada en la calle, que pasaba tirado y que la gente le tenía lástima y que pasaba de lejos porque yedía alcohol, a orín o a lo que sea, o feo, y te va a convertir en una persona diferente, en una persona transformada, porque va a cortar lo malo, porque te va a ayudar a ser espiritual, porque va a discernir tus pensamientos y te va a levantar. La palabra de Dios acá que dice que es como espada no es porque te va a venir a destruir, es porque te va a venir a confortar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a cambiar. Entonces el significado, como les comentaba al principio, es exageradamente o totalmente diferente. Lo que esperaban a un Jesús rey que viniera a ser guerrero como David, vino a ser diferente. Jesús vino a repartir amor, a dar amor y el perdón, porque Jesús hizo las cosas nuevas. Lo que utilizaban como espada para matar y destruir, ahora se utiliza como palabra de Dios para reconfortar, para reconstruir, para levantarte, para apartarte de lo malo, para que tu vida mejore, para que tengas una salvación. Lo que antes te mataba, ahora te salva. Esa es la representación de nuestro Señor Jesucristo acá, que vino a hacer todo diferente. Mientras esperaban a alguien distinto, Jesús vino a cambiar todo eso. Mientras en el Antiguo Testamento, como les explicaba en un video anterior, tu éxodo, tu salida, tu liberación era físicamente, acá nuestro Señor Jesucristo viene a ser tu liberación espiritualmente, mentalmente, del alma, del corazón, no del físico, no de una cárcel, no de la servidumbre, sino una libertad diferente que te va a dar paz y que te va a dejar dormir cada noche. Entonces, de eso se trata, que la palabra de Dios entre en tu vida, que Jesús entre en tu vida, que la Biblia entre en tu vida y que tú seas leído por ella, para que cuando se encuentre lo malo, tú sientas por medio del Espíritu Santo el cambiarlo, tú sientas que debes mejorar, tú sientas que hay que cambiar algo, que hay que cambiar todo lo malo. Entonces es contradictorio lo que se dice, pero acá la palabra de Dios dice, es clara, nuevamente lo repito, porque la palabra de Dios es viva. Entonces el mundo no lo va a entender, el mundo lo va a ver ridículo, pero todo el que es hijo de Dios lo comprende y lo vive diariamente. Y si sos hijo de Dios y no lo estás viviendo, es porque simplemente no estás leyendo la palabra de Dios, no estás dejando que nuestro Señor Jesucristo te escudriñe, que la palabra te escudriñe y que encuentre todo lo malo dentro de tu corazón. Porque una vez
a uno le dicen qué es lo malo que está haciendo, existe aquella espinita dentro de uno donde dice, es cierto, lo tengo que cambiar, es cierto, estoy fallando, tengo que mejorar, es cierto, yo tengo esto malo y tengo que hacerlo diferente. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, te cambia. Ningún otro libro va a tener poder como tiene este libro en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu paz. Así que, si quieres tener esa bendición, si quieres ser leído por la Biblia, la palabra de Dios, si quieres ser leído por nuestro Señor Jesucristo, si quieres transformar tu vida, tu corazón, tu mente y todo lo malo que tienes en algo positivo, en algo bueno, pues entonces haz esta oración que nosotros hacemos al final de cada video. Y repite después de mí para que puedas obtener así también la salvación eterna de tu alma. Y repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.